Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y hoy comenzamos una nueva aventura con Stardew Valley 1.6. Amores, al fin llegó al canal Stardew Valley. Tenía muchas ganas de hacer una serie para el canal de este juego. Me encanta, lo amo, lo adoro. Tengo que decir que en un principio tuve mi qué con este juego. Le puede pasar a mucha gente como a mí, que por ser así como pixelado, no tener unos gráficos entre comillas bonitos, digo entre comillas porque son muy bonitos aun siendo pixelados, puedes tener recelo a la hora de comprarlo. Si os gustan los juegos de granjas, también de realidad simulada, porque puedes crear una familia, casarte y tal, y luego pues eso, dedicarte a la granja y muchas cosas más. Es que esconde muchas cosas este juego y la verdad que caí en comprármelo, porque la verdad no sale muy caro, es muy asequible. Yo lo cogí con una oferta por 9 euros, pero si no hay oferta total, o sea, son 13 euros creo lo que cuesta en todas las plataformas, o sea, vale mucho la pena, es un juegazo. Los que lo conocéis ya lo sabréis, que es un juegazo. Y nada, tenía muchísimas ganas de poder traeros uno aquí al canal para estar con vosotros y ver aquí una historia, una vida de una historia de uno de mis personajitos. Tengo que decir que aunque yo tengo una antigua, ¿vale? Solo tengo una, no soy una experta, porque yo me lo compré pues para mediados de primavera o así. Lo quise probar para ver si traerlo al canal y justo sacaron la actualización que ya tenemos, la 1.6, para PC. Entonces dije, bueno, me espero, no creo yo que tarden mucho, pero sí tardan. Fijaros, estamos a noviembre y acaba de llegar la actualización 1.6 y viene cargadita, o sea, ya el juego tiene mucho contenido y muchas cosas, pero la verdad es que viene bastante cargadita. Obviamente vamos a jugar, vamos a hacer la vida en granja, en la nueva granja, la granja pradera. Tiene su qué, o sea, yo aconsejo siempre comenzar por la granja estándar, porque pues tiene, a ver, en sí es la más feita entre comillas, porque es todo tierra arable, pero precisamente por eso se hace más fácil avanzar rápidamente, porque puedes labrar bastante, cultivar bastante sin ningún problema. La que vamos a utilizar hoy, para el canal, va a ser esta, la nueva, la de pradera, porque me hacía mucha ilusión, ya que es la nueva, utilizarla. Y bueno, tiene menos espacio para arar, para cultivar, pero es muy bonita. Tiene, sí, ya lo veréis ahora, no os quiero hacer mucho spoiler. Ahora lo vamos a ver. Bueno, me puse de nombre Albilau, ¿vale? Para saber qué es la del canal. Y a la granja la llamé Hola YouTube. Y bueno, mi cosa favorita pues es la naturaleza. Obviamente me encanta la naturaleza. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza me gusta. Y nada, ya una vez nos hemos puesto guapos, hemos elegido granja, hemos puesto los nombres, hemos elegido animal de compañía, que esta vez voy a tener un gatito. Siempre he tenido perros, pero en esta quiero tener un gatito para ver qué es, todo nuevo. Así que nada, venga, vámonos a la aventura. Hola, tú debes de ser Albilau. Yo soy Robin, la carpintera local. El alcalde Lewis me ha dicho que te enseñe el camino a tu casa. Te espera allí. La granja está aquí al lado. ¡Sígueme! Esta es la granja. Hola, YouTube. ¿Perdona? ¿Pero esto qué es? ¿Qué ocurre? Es verdad, está un poco destruida, pero hay tierra de calidad bajo todo eso. Con un poco de dedicación lo habrás despejado todo en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, si tú lo dices.
Yo creo que vamos a tardar un poquito más, ¿eh? Y aquí está tu nuevo hogar. Bueno, la casa está mona, ¿eh? Uy, ¿y este quién es? ¡Hombre! La nueva incorporación del pueblo. Sí, esa soy yo. Te doy la bienvenida, soy Lewis, el alcalde del pueblo. ¿Sabes? Todo el mundo pregunta por ti. No todos los días se muda alguien aquí, es todo un acontecimiento. ¿Ah, sí? No sabía yo eso. Así que te mudas a la vieja cabaña de tu abuelo. Es una buena casa, muy rústica. Sí, rústica es un poco. ¿Rústica? Bueno, podría decirse que sí, aunque yo más bien diría hecha polvo. ¡Pero qué maleducada! No le hagas caso al Bilao, solo intenta hacerte sentir mal para que le pidas que mejore la casa. En fin, el viaje habrá sido agotador. Descansa un poco, mañana deberíamos explorar el pueblo y presentarte a los vecinos. Lo agradecerán mucho. Ah, casi se me olvida. Si tienes algo que vender, colócalo en esta caja de aquí. Yo me pasaré por la noche para comprarlo. Buena suerte. Bien, pues arrancamos nuestro primer día de aventura. Mirad, en esta granja nos dan heno, 15 de heno en vez de chiribías. Y la casa está súper bonita, me gusta mucho el rollo que tiene. Vamos a ver afuera. Bueno, fuera está hecho un desastre. Pero vamos a ver dónde está la granjita de pollitos. Ay, que está aquí arriba, por favor, me los voy a comer. Vamos a ver qué dos pollitos tenemos. Oh, tenemos un pollito amarillito y otro marroncito. Bueno, le vamos a dejar comidita preparada, aunque en el exterior tienen bastante fresca, pero bueno, para que tengan, les damos cariñito y vamos a ver el exterior. A ver, toda esta hierba es recomendable que no la quitéis, la fresca. O sea, yo no la voy a quitar porque así comen los pollitos de ella. No hace falta que se coman, o sea, no se van a comer el heno de dentro teniendo aquí fuera esta fresca, ¿vale? Voy a ver si limpio un poquito con cuidado de no quitar esta hierba porque más adelante quiero poner el silo, ya que empezamos con animales. Quiero ver si puedo construirlo primero el silo y antes de que termine el otoño hay que sedarlo todo para tener comida en el silo, ¿vale? Para el invierno, que luego en invierno no tenemos nada de esto, no tendremos plantas de estas. Y entonces tendríamos que comprarla y es un pastizal. Así que voy a ir con mucho cuidado limpiando un poquito de la granja y esas cositas. Bueno, ya que me he puesto a limpiar un poco la granja, un poquito, porque ya sabéis que ahora de energía pues no tenemos nada para recargar, no tenemos nada para comer. Pues más que nada coger madera para poder hacer nuestro primer baúl y ver cómo es la granja un poquito, por dónde se puede plantar, por dónde no, qué zona hay verde, dónde estaba el invernadero, que ya veis que está aquí. Nos rodea por esta parte de aquí un río que está muy chulo, pero sí que es verdad que hace que sea más chiquita la parcela. Pero bueno, creo que nos podremos apañar. Utilizaremos las zonas verdes para poner edificios y las zonas, porque hay bastante zona. Mirad, aquí alrededor de este laguito tenemos bastante zona para poner huerto. Tampoco es tan poco, ¿eh? O sea, yo en la que tengo antigua, la verdad es que tengo un huerto y ocupa menos que esto. Así que yo creo que me podré apañar bien. Salí de exploración y me encontré ya con los primeros vecinos, con Haley, que bueno, estaba ahí ella con sus cosas y pasaba un poco de mí y esas cosas, con Marney, perdón, que no me sale el nombre, que es la que nos vende el ganado y productos para el ganado, que tenía que conocerla también. Luego también yendo de camino a Pierce me encontré con Caroline, que es la hija de Pierce, y me dirigí a Pierce a comprar semillas porque no tenemos muchas y tengo que comprar. Y me encontré con Lea, que bueno, ya la conocemos,
Y también le hablé a Pierre, obviamente, para conocerlo también, saludarlo, decirle que ya hemos llegado aquí y tal y tal. Y él se presentó diciendo que, bueno, que es el que regenta la tienda esta y que aquí podemos encontrar pues semillas de temporada y todas estas cosas. Así que compré semillitas de chiribía. No me lo gasto todo, a mí no me gusta quedarme a cero, así que me dejé 20, aunque podría haber comprado otra más, pero no lo hice. Es manía mía, no termino nunca, no me gusta quedarme a cero, como veis, me quedé a 20 y ya pues me fui a plantar todo esto. Me encontré por el camino a Harvey y también pues me lo presenté un poquito y me fui a plantar, como os he dicho. Bueno, a plantar. Tenía que limpiar esto primero, que madre mía, cómo estaba esto de aquí para hacer el huerto. A ver, obviamente aquí no se va a quedar el huerto, más adelante lo bajaré, pero de momento lo voy a poner aquí cerquita de la casa, como estáis viendo, porque tampoco no podemos poner espantapájaros todavía, o sea que seguramente algún pajarillo me va a jorobar un poco, pero bueno, hay que plantar porque si no, no vamos a tener beneficios ninguno, porque solo con 2 gallinitas no vamos a hacer mucho. Así que nada, una vez todo esto plantado, pude hacer el primer baúl, si no recuerdo mal, sí. Hice mi primer baúl, porque si no, con estos bolsillos tan pequeñitos, me iba a volver un poco loca. Puse el primer baulito y bueno, en un principio pues lo voy a utilizar para un poco de todo, pero luego más adelante iré haciendo más baúles y así cada uno de su color para sus cosas, pues uno para la minería, otro para las cosas de la naturaleza, otro para las herramientas, otro para el pescado y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Yo os recomiendo que lo vayáis haciendo así, lo tengáis todo ordenadito. Bueno, y me fui para el pueblo un ratito. Me vine aquí a la taberna, pero estaba esto más apagado, macho. Estaba Pan aquí, me la presenté. Ella con sus cosas de beber, como siempre está aquí con el codo, levantando codo. Me presenté a Gus, el tabernero, también. Y a su trabajadora, que es Emily. Emily es súper graciosa, tiene unas cosas en la cabeza, ya lo veréis, ya lo veréis. Se le va un poquito la pinza a veces, la verdad. Pero es muy graciosa, es muy graciosa. Y creo que Emily es una de las solteras. No sé yo a quién le voy a tirar la caña, en esta partida. No tengo ni idea. Porque mira, este es mi novio de la antigua que tengo, pero es un borde. Es un borde de mucho cuidado, O sea, cuesta camelártelo un montón. Por eso me fijé en él, porque quería algo difícil. Pero esta no. Vamos a cambiar un poco. Bueno, me encontré saliendo a Clint, que es el herrero, que nos puede pues ayudar a mejorar las herramientas y todo esto. Y tras superar el laberinto para llegar a mi casa, me fui a dormir porque ya estaba out de energía y bueno, ya era tarde, la verdad. Día 2 y recibimos la primera carta de Willy para que vayamos a verle y nos dé algo. Tiene algo para nosotros. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, tenía que regar, la regadera la tenía casi sin agua y tuve que ir hasta abajo a buscar agua y volver a pasar el camino este chungo laberinto, o sea, lo tengo todo hecho un asquito, pero pude. Bueno, y luego me dispuse a ir a ver a mis animalitos para darle amor, pero esto era una locura con tanto hierbajo, estaban fuera y fue una locura encontrarlos, pero lo logré. Después me puse a limpiar de hierbajos porque resulta que me saltó una alarma esta mañana cuando me desperté de que las hierbas me habían jugado una mala pasada y obviamente me han quitado una chiribía, así que lo dejé todo bien limpito para que no me volviese a pasar. Bueno, después de tenerlo todo bien listo, me fui a ver a Willy a ver qué tenía que darme. A ver qué nos dice. Hola, muchacha. Había oído que había alguien nuevo en el pueblo. Me alegro de conocerte. Aún me estoy intentando recuperar de mis navegos. He conseguido un nuevo botín y he venido... Buen pescado. He conseguido ahorrar lo suficiente para una nueva caña. Toma, quiero que te quedes con mi caña vieja. Para mí es importante mantener vivo el arte de la pesca. Y oye, a lo mejor hasta terminas comprando en mi tienda alguna vez. Nos va a dar una caña. Toma, ya tenemos caña para pescar. Has recibido caña de bambú.
Aunque esta ya os digo yo que es un poco fastidio para pescar, ¿eh? Hay buenas aguas en este valle, todo tipo de peces. Oh, sí, mi tienda vuelve a estar abierta, así que pásate si necesitas algo. También te compraré lo que pesques. Si huele, se vende, jeje. Es algo que solía decir mi viejo. Pues vale. A pescar nos va a tocar. Bueno, ya que estaba, intenté pescar un poco porque no me acordaba cómo se pescaba. O sea, sé pescar, pero yo ya tengo la de iridio, o sea, la mayor, la superior. Y es más fácil de pescar. Con esta cuesta un poquito más, pero bueno, en sí la técnica es la misma. Pero bueno, alguna cosita pesqué, no mucho, pero algo pesqué. Y también vi el puente este de ruido que necesitamos 300 trozos de madera para poder arreglarlo. Después me encontré con algunos vecinos que no había conocido todavía, como Elliot, que vive en la playa, en la cabaña de la playa. También me topé con Alex, que esta a lo mejor es una de mis conquistas. No sé, es un poco deportista, pero bueno, me mola su rollo también, ¿eh? Luego también nos encontramos con Jody o Jody, como queráis decirle, pero bueno, no le causé muy buena impresión por lo visto. Y me dijo que en este pueblo se vive muy bien y muy tranquilo. Luego me encontré con Sam. Sam es un chico muy alegre, pero no sé, no me hace. Y luego me encontré con Penny también. Después, de camino a casa, como ya estaba muy mal de energía, miré a ver si encontraba un poquito de recursos naturales, de comida y tal para la energía. Y me volví para casa y hasta el día siguiente. Pues el día 3 nos amaneció lloviendo, que es muy bueno para no tener que regar. Mis gallinas me pusieron huevo al fin, ya las tengo poniendo huevos, más lindas ellas que nada. Y bueno, no pude hacer mucha cosa, la verdad, porque normalmente aprovecho los días de lluvia para ir a las minas, pero todavía no tenemos las minas, por lo tanto me puse a limpiar bastante todo lo que pude, porque tenía algún pez para comer y alguna cosita que había cogido de recursos de naturaleza. Y luego pues me fui un ratito a ver si conocía a alguien más. Conocí a Linus, el vagabundo, estuve recogiendo recursos, luego también fui a ver a Demetrius a la casa de ellos. Y bueno, después me fui para casa porque ya es que no tenía nada más que hacer, y lo bueno es que pude despejar el camino para llegar hasta casa. Día 4, y después de regar y alimentar a mis pollitos, me dan una recompensa por recoger un huevo. Ya tenemos 100 de oro, toma ya. ¿Cómo mola esto? ¿Cómo mola? Después fui a ver cuánto me salía hacer el silo, el dinero y los materiales. Necesito 100 de oro, 100 de piedra, 10 de arcilla y 5 lingotes de cobre, señores. Así que después de todo eso me puse a limpiar para ir cogiendo materiales. Y así limpiaba también un poquito la granja, que está todavía todo por manga por hombro. Aunque ya sabéis que la hierbita alta la estoy dejando, pero bueno, lo que son troncos, piedras, malas hierbas de estas, las malas, las que no sirven para nada y todo el rollo este, lo quité. Y después me fui un ratito a pescar para terminar de consumir la energía, porque me comí, no me acuerdo si fue una fruta campestre o qué. Pero me fui a pescar porque, bueno, va bien ir haciéndose con una cosita de cada para luego el centro cívico, cuando lo tengamos, poder ir rellenando, que eso hay que tenerlo en cuenta también. Me pasé por la taberna a ver qué ambiente había, pero nada, estaba esto más muerto que muerto. Hablé un poco con todos para subir de amistad con ellos y nada, y me fui. Fui a recoger un poquito de suministros, pero ya era muy tarde, no se veía nada, así que me fui para casa a dormir hasta el día siguiente. Día 5 nos despertamos con una cartita de Mercajoja que nos cuenta que ya han terminado las obras y por fin podemos acceder a las minas. ¡Menos mal! También tenemos las chiribías ya para recoger y vender. Dinerito. Y también para energía me dejaré alguna, no muchas, porque estamos pelados y necesito más el dinero que otra cosa.
Y seguramente vamos a ir, aunque sea un poquito, a las minas. Un poquito, porque también viene bien ir cogiendo cositas. Necesitamos cobre para el silo, así que seguramente iremos. Bueno, de camino a las minas vi el tablón de Pierre y Willy quiere que le llevemos una perca. Yo acepto la misión, ya sabéis que esto no son obligatorias, las podéis hacer o no, pero yo las cojo siempre, luego si lo tengo lo doy y si no, pues no pasa más nada. De camino a las minas decidí venir a la cabaña esta de aquí que hay al lado, pero no me acordaba que hasta que no nos adentremos en la aventura, Nanay de la China no nos dejan entrar. Y sí, por fin, ya podemos entrar en las minas, las amo. Me encanta, es una de mis partes favoritas de Stardew Valley. Estaba ojeando esta mina, lleva décadas abandonada. Pero seguramente hay menas de calidad ahí abajo, aunque como lleva tanto tiempo abandonada y sumida en la oscuridad, me temo que vas a encontrar mucho más que menas. Toma, llévate esto, puede que te haga falta. ¡Oh, que nos va a dar la espada! Has recibido espada oxidada. Soy Marlon, por cierto, dirijo el gremio de aventureros. Te estaré vigilando, demuestra tu valía y a lo mejor te dejo unirte al gremio. Buah, me encanta, me encanta, me encanta. Ya vamos a poder coger cobre, piedra, bueno, de todo. Obviamente no voy a estar mucho rato porque no me he traído nada de comer. Vengo de vacío, entonces era simplemente para probarlas un poquito e ir bajando. Aunque creo que si no llegas hasta las 5 no te ponen el ascensor y creo que no lo logré. Pero bueno, recogí bastante material. También maté algunas babitas, algunos bichos de estos voladores. Y me lo pasé súper bien. O sea, me encanta. En invierno me pongo fina. O sea, hago un montón de salas. Porque como no tenemos otra cosa que hacer realmente que la ganadería y pescar y minas, pues la verdad es que en invierno aprovecho bastante para hacer minas porque me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, era simplemente para probarlo, para estrenar nuestra espadita y matar muchos bichitos, babitas y cositas. Al llegar a casa me hice otro baúl porque ya tenía cosas de la mina, de minería, y me puse a ordenar un poquito los cofres y esas cositas, que todo esto viene muy bien. Bueno, luego me fui a sociabilizar un poquito, vi al chico este que le quiero tirar los tejos, a Alex, y ya para terminar el día y la energía que me quedaba me puse a pescar un poquito y ya casita a mimir. Sexto día y tenemos a Clint en la puerta. Dice que sabe que hemos estado cogiendo menas y todo esto. En las minas supongo que se habrá enterado. Y dice que si queremos aprovechar al máximo los minerales que encontramos necesitaremos un horno. Así que nos da unos planos para poder fabricar nuestro horno y poder hacer los lingotes de cobre, de oro, de plata y todas estas cosas que luego nos van a venir muy bien para fabricar cositas y para pues mejorar las herramientas y todas estas cosas. También tenemos correo de Robin, dice: sé que hay mucha piedra desperdigada por tu granja. Si tienes demasiada, podrías pedirme que te construya un pozo. Se pueden colocar por toda la granja y son una forma muy cómoda de rellenar la regadera. Pásate por mi tienda con 75 piedras y 1000 de oro cuando te interese, Robin. Madre mía, 1000 de oro. Bueno, tenemos 974, que no está nada mal, ¿eh? Bueno, mis gallinitas están muy bien servidas porque me ponen huevitos todos los días y además ya me los están poniendo con estrella de oro. Bueno, no os he dicho nada, pero las 970 de oro es porque pusimos las chiribías y algunos huevitos. No sé si puse 2 o así, no me acuerdo ahora bien. Bueno, estuve mirando para hacer el espantapájaro, pero creo que me faltaban materiales. Necesitábamos 50 de madera, 1 de carbón y creo que son 20 de fibra vegetal. Se ve muy chiquito y no me acuerdo muy bien.
Y luego estoy mirando también lo del horno y necesito menas de cobre y piedra. Tenemos ya también para hacer el fertilizante básico. Bueno, ya vamos teniendo bastantes cositas de receta para ir crafteando, que me va gustando. Aunque al principio poner bonita la granja, no, primero hay que avanzar. Pues de camino a la tienda siempre miro el tablón, como ya sabéis, y nos piden 8 babas verdes de las minas. Y creo que lo voy a hacer. Te dan 2 días, así que me va a dar tiempo a hacerlo. Bueno, que tenemos aquí ya el centro cívico. Dice hola. Se queda así pensativo. Qué visión tan lamentable. La verdad es que sí, está un poco hecho polvo, ¿no? Este es el centro cívico de Pueblo Pelícano, o lo que queda de él. Pues sí, una pena, la verdad. Era el orgullo de nuestro pueblo, siempre rebosante de actividad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué está así, de abandonado? Cuéntame. Y ahora, míralo, da vergüenza. Últimamente los jóvenes prefieren sentarse frente al televisor antes que implicarse en la comunidad. Sí, es lo que tiene. En fin, sueno como un viejo. Joja Corporation me está acosando para que les venda el terreno y pueda construir un almacén. Vaya por Dios. El pueblo le vendría bien el dinero, pero algo me impide vendérselo. Supongo que los anticuados como yo no quedamos anclados a reliquias del pasado. En fin, si alguien más se hace miembro de Jojaco, supongo que lo venderé. ¿Qué dices? No lo vendas, hombre. Podemos hacer algo, seguramente. Ay, vamos, entra conmigo. Venga, va, enséñamelo por dentro. Seguro que no está tan mal, hombre. Uy, ¿cómo está esto? Tío, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Supongo que Vicens y Jazz habrán estado jugando por aquí. Madre mía, ¿les dejan venir solos? Esto está más deteriorado de lo que recordaba. ¡Uy! ¿Eso qué es? ¿Qué pasa? ¿No lo has visto, tío? Estás cegato, ¿eh? Había algo ahí muy raro. ¿Qué ocurre? ¿Te encuentras mal? Es que he visto una cosa muy rara ahí, no sé. No sé lo que era, la verdad. ¿Has visto algo? No me sorprendería que esto estuviera lleno de ratas. ¿Ratas? Era algo raro, pero una rata. ¡Ah! ¡Ahí hay otro! ¿No lo has visto? Tío, eres lento, ¿eh? Me estás preocupando, Albilao. Pues es que... Mira, creo que me voy a ir a casa. Necesito comer algo. Anda, eso, tú vete. Ey, voy a dejar la puerta abierta. A lo mejor puedes ayudar a capturar a esas ratas si te sobra algo de tiempo. Yo capturar las ratas, qué asco. Pero que no son ratas, es algo raro. Este alcalde es un caso, ¿eh? Y me deja a mí ahí con las ratas o lo que sea. El tío este anda que se moja él algo. Bueno, lo dejaremos para otro día. Ahora voy a comprar brotes de patata que salen muy bien. Como tenemos bastante dinero, voy a gastar bastante. Necesito hacer más dinero y esto es una buena inversión. Ya que estaba por el pueblo, me vine a ver a Alex, que ya sabéis que estoy ahí a ver si me lo camelo. Aunque él está abuchado por sus flexiones y sus cosas, no sé yo. Así que si tienes a la familia conquistada, puedes conquistarlo a él también. Me vine a ver a los abuelos, que no los conocía, a Jorge y a... ¿cómo se llamaba ella? Evelyn. Evelyn es súper dulce, pero Jorge es, madre mía, un cascarrabias de cuidado. Bueno, me vine a sembrar las patatitas, que además tengo la energía a tope y aproveché. Tenía que arar un poquito porque lo tenía un poco así de no haber puesto el huerto el día anterior. Pero bueno, puse mis patatitas, las regué y ale. Ya que tenía energía, aproveché para quitar árboles grandes. Este, por ejemplo, me estaba tapando el huerto y me molestaba un poco. Y así iba cogiendo materiales para hacer el espantapájaros. Porque es que si no, mira las chiribías. Entre una que me quitó un hierbajo y otra que se comió un cuervo, no sé qué pájaro es, me quedé sin 2 chiribías.
también tenía material como para hacer 3 antorchitas y bueno, me apetecía poner 3 porque luego cuando vienes está muy oscuro y a veces tienes que recoger porque vienes a lo último o lo que sea y siempre viene bien. Bueno, luego me fui a pescar y me encontré a Abigail, hablamos muy poco porque estaba tocando la flauta y pasaba un poco de mí, la verdad, así que me fui a pescar aquí al lago y pude pescar 2 pescados nuevos que no tenía porque bueno, no tengo casi de nada. Pillé algún cofre y todo, o sea que le voy pillando el gustillo a esto de pescar con la caña esta chunga. Esperemos poder comprar una mejor y poder pescar mejor, la verdad. ¿Os acordáis que tenía en el tablón que Willy quería una perca? Pues pesqué una, se la traje, pero no sé yo, parece que no fue nada de lo que era. No sé si es que se me había pasado la fecha o que no era una pesca, ni idea. Bueno, ya aproveché y sociabilicé un poquito con todos los demás y ya pa' casita a dormir. Ah, que se me olvidaba deciros como dato curioso que en esta actualización si cerramos la puerta por la noche de los animalitos nos subirá la amistad con ellos más, así que acordaros. Pues ya estamos a domingo día 7, último día de la semana, vamos a hacer nuestros quehaceres de cada mañanita. Voy a regar las patatitas, que ya habéis visto que no se me ha llevado ningún pájaro, porque tenemos nuestro espantapájaro. También voy a ver a los animalitos y recoger los huevos, venderé algo de los huevitos y tal. Ayer vendí pescado y eso que cogí tenía extra, también lo vendí. Y nos vamos a ir a hacer las minas para poder conseguir las 8 de babas que me pedían en el tablón. Siempre que vengo a las minas aprovecho para visitar a Linus, que me da penita, me da, no sé, cierta ternura. No sé a vosotros, pero a mí me da cierta ternura. Y me pillé un cebollino, un puerro, que me dará bastante energía. Bueno, esta vez en las minas me propuse, aunque al principio le estaba dando a todo, luego me di cuenta de que me iba a quedar sin energía aunque trayese comida. Tampoco tenía mucha comida, así que decidí ir a por los bichos y sobre todo las menas de cobre, porque me hacen bastante falta para arreglar las herramientas, también para hacer el silo y algunas otras construcciones, no recuerdo ahora bien. Bueno, también creo que se necesitaba cobre para algún crafteo, no recuerdo bien, pero bueno, ya lo iré mirando, pero vamos, que viene bien. Y eso, conseguí matar las 8 babas, algún bichito más. La verdad es que me encanta, me lo paso súper bien, me parece súper divertido, ya os lo he dicho antes. Y eso, miré el cobre, las menas, bueno, no son menas, sino el cuarzo y eso, ¿no? Y ir bajando y poder alcanzar los 5 primeros niveles, que lo alcancé, conseguí llegar a los 5 primeros niveles y así ya no tener que estar bajando de uno en uno hasta el 5. Ya por lo menos tenemos el ascensor y vamos de 5 en 5, ya sabéis. Yo suelo hacer eso, intento cada vez que vengo a minas hacer 5 mínimo para pues tener ya la posibilidad de bajar de la 5 a la 10, de la 10 a la 15, la 15 a la 20 y todo esto. Yo os lo aconsejo que si hacéis minas hagáis mínimo un 5 de niveles. Si veis que os estáis quedando sin mucha energía y no tenéis comida, pues intentar buscarla, a veces es difícil, pero intentar buscar la escalera y no gastar mucha energía para poder llegar hasta la quinta, o sea, la que sería de 5 en 5. Y no mucho más, logré el reto, cobré la recompensa y ya está. Esto sería el fin de mi primera semana en esta nueva granja. Me lo estoy pasando muy bien, espero que vosotros también os estéis disfrutando viendo esta nueva aventura. Yo lo estoy haciendo con mucho amor y mucha ilusión, de verdad. Y además eso, que tenía muchas ganas de traeros Stardew Valley al canal. Y ahora con esta nueva actualización que tenemos muchas cositas nuevas por descubrir, seguro que lo pasamos súper bien. Pues nada, amores, lo vamos a ir dejando por aquí. Le quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal que son María y Francisca. Un besito para ellas. ¡Mua!
Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!